Vamos a hoy a hablar de balances de masa y lo que vamos a hacer es analizar una de las cosas que vimos en la clase pasada de la simulación, que había una etapa en la que había que hacer la separación de la corriente gaseosa y la corriente líquida del amoníaco, y entonces teníamos que calcular unos factores de separación, o sea, decirle al simulador cuánto amoníaco se tenía que ir por una corriente, la corriente de gas, y cuánto amoníaco seguía por la corriente de líquido. Lo mismo para el nitrógeno, lo mismo para el hidrógeno. Y entonces para poder calcular esos factores de separación, pues hay que hacer un balance de masa en ese separador. Hay que considerar pues las corrientes, hay que considerar las composiciones, pues entonces vamos a aprovechar ese caso, pues me interesa que ustedes sepan cómo calcular esos factores de separación y eso nos va a permitir pues introducir el tema del balance de masa. Lo que les recomiendo y en general en estas clases es que ustedes tengan su cuaderno donde estén tomando apuntes, porque lo que vamos a hacer es analizar detalladamente pues, ese proceso de separación. Entonces voy a empezar con esta pantalla, que es la pantalla del simulador, precisamente del ejercicio que hicimos la clase pasada, la última clase presencial que tuvimos, donde hicimos este proceso. Donde queremos trabajar es precisamente calcular los factores de separación en este equipo. Donde tengo una flecha, están viendo una flecha que estoy señalando un equipo. Sí. Entonces, pues aquí hay una corriente de entrada y una corriente dos corrientes de salida. Entonces, vamos a ver la composición de la corriente 5. Y entonces aquí habíamos visto que el proceso de condensación, digamos, a menos 30 grados Celsius, nos separaba en una fracción vapor y una fracción líquida. Y entonces el vapor tiene una composición, el líquido tiene una composición. Vamos a decir que A es el nitrógeno, B es el hidrógeno y C es el amoníaco. Fíjense, lo que vamos a hacer primero, siempre es conveniente hacer un dibujo, un diagrama, al comienzo de un análisis de este tipo. Entonces aquí tenemos el separador, dibujamos las entradas, dibujamos las salidas, le ponemos número a las corrientes. Vamos a poner las variables en ese dibujo. Entonces, M1, M2 y M3 representan los flujos molares o los flujos másicos. Como somos de química, tal vez no hemos visto mucho esta notación, porque esta notación es como de física. Cuando ponemos una variable con un punto encima, varía con el tiempo. O sea, por ejemplo, los kilogramos por segundo, los moles por minuto. Entonces, lo representamos por un punto encima. Nos recuerda eso. Igualmente, aquí tenemos A, B y C, que son las variables con las que vamos a representar el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. Adicionalmente, podemos indicar, pues aquí tenemos unas variables W, que esas variables W representan las composiciones, como decir las fracciones molares o fracciones másicas. Y entonces ustedes van a ver una notación, dice por ejemplo W1A, W1B, W1C. ¿Qué creen ustedes que significa esto de 1A en este W1A? Las fracciones. Ya dijimos que las W son las fracciones, pero tenemos W1A, W, por ejemplo, 2B, W3C, o sea, hay un número y hay una letra. Entonces, son las fracciones en la corriente 1 de nitrógeno. Es correcto, las dos compañeras que respondieron, pues respondieron bien. El número entonces representa la corriente y la letra va a representar el componente. Entonces, por ejemplo, W1A, pues representa la composición del nitrógeno en la corriente 1. Y W3B, pues representaría la composición o la fracción, en este caso molar, del hidrógeno en la corriente 3. Entonces eso, pues hay otros libros o cuando ustedes consultan tesis de grado de otros países, a veces usan una notación ABC para las corrientes y usan entonces una notación muy enredada para definir composiciones y corrientes. Entonces yo prefiero, digamos, usar esto que es más estandarizado. Entonces, donde las M son flujos másicos o las W o a veces va a aparecer una X o una Y.
van a ser fracciones molares, donde yo represento con esos subíndices la corriente y las composiciones. Eso nos da como una forma muy estandarizada de hacer los balances de masa, como ahorita vamos a ver cuando ya nos pongamos a hacer balances de masa. Vamos a bajar un poquito, porque entonces vamos a ver los datos del simulador. El simulador nos da los siguientes datos. Nos dice el flujo molar de la corriente 1, 65,37 moles por minuto, y nos da las composiciones de la corriente de entrada. Y entonces ahí vemos las tres composiciones, W1A, 1B y 1C. En principio, hay otra pregunta que les voy a hacer. Hay un principio básico que tiene que ver con la suma de esas tres composiciones. ¿Qué valor deberían tener la suma de esas tres composiciones? 1. 1 o 100%, es correcto. Si lo vemos como una fracción, entonces la suma de esas tres tiene que darnos 1. Esa es una manera de verificar cuando hacemos cálculos que los balances o los cálculos que hemos hecho son correctos. Igualmente, el simulador nos da, por el proceso anterior, que era una condensación, pues se nos hicieron dos fracciones, una de vapor, 47,4%, y una de líquido, 52,6%. Pues eso también suma 100%, y básicamente eso van a ser nuestras corrientes M3 y M2. Estos valores, de hecho, nos van a servir para calcular, por ejemplo, los flujos másicos M2 y M3. Aquí vemos, por ejemplo, el cálculo precisamente de esos flujos másicos, y entonces vemos que al multiplicar la corriente M1, 6537 moles por minuto por 0.474, pues nos da 30,985, y eso es la corriente M3. Esa es la corriente de vapor. Y al multiplicar pues la corriente M1 por 0,526 nos da 34,385 moles por minuto, y eso es la corriente M2. Entonces, fíjense, ya eso es un primer balance de masa que estamos haciendo. Ahí estamos usando datos del simulador ya para definir unas variables de las corrientes 2 y la corriente 3. Continuamos con datos del simulador. Estas composiciones que están acá son la composición del vapor que nos da el simulador, y entonces lo que hicimos fue agarrarlas. Si hubiera sido cálculos manuales, pues estas composiciones las tendríamos que haber calculado en el proceso previo, en el proceso de condensación. Entonces, con mucho gusto, en una próxima clase podemos ver cómo se calcularía ese intercambiador de calor, la parte del balance de masa. Aquí vemos también datos del simulador, la composición de líquido. Ustedes pueden ir anotando esos valores, porque después estos valores son los que vamos a utilizar, y sobre todo para que ustedes pues sepan de dónde vienen los valores que vamos a utilizar, donde dice ahora balances de nitrógeno y otros balances, pues vamos a usar estos datos de composiciones y de flujos molares. En realidad el simulador nos está dando mucha información, entonces lo que podemos, no hay incógnitas, tenemos todos los flujos, todas las composiciones, entonces lo que podemos hacer es una verificación de los balances de masa, es decir, que vamos a verificar que la masa se conserva. Acordémonos que el principio de los balances de masa es el principio de conservación de la masa, y también podríamos agregar que estos procesos se realizan en estado estacionario. En el estado estacionario lo que entra es igual a lo que sale. O sea, si entró 1 kilogramo a un equipo, pues ese kilogramo tiene que salir por algún lado, ya sea en una corriente, en 2 corrientes, en 3 corrientes, pero siempre lo que entró es igual a lo que sale en estado estacionario. Entonces, esos dos principios, que lo que entra es igual a lo que sale y que la masa se conserva, pues con eso ustedes podrían hacer cualquier balance de masa. Entonces vamos a empezar analizando el balance del nitrógeno. Y el balance del nitrógeno, pues fíjense cómo está escrito. Teniendo en mente este concepto de que lo que entra es igual a lo que sale, entonces donde tengo donde aparece como una cruz, como un más en este momento, que estoy señalando M1W1A. Les hago una pregunta: ¿qué puede significar esto donde estoy multiplicando
el flujo másico M1 y la composición W1A. Se refiere a la composición del componente A en la corriente 1. Sí, la composición sería W. ¿Qué pasa cuando la multiplicamos por el flujo másico? Sí, me dice qué cantidad de componente A hay en el flujo másico 1. Es correcto, el compañero que contestó, pues contestó bien. Entonces, al multiplicar composición por la corriente, la flujo másico, flujo molar, obtenemos el flujo de componente, el flujo de, en este caso, de nitrógeno que está entrando al equipo. Igual manera, igual interpretación, pues podemos hacer de este término M sub 2, W sub 2A, pues va a representar entonces el nitrógeno que sale por la corriente 2 y M3 por W3A, pues va a ser el nitrógeno que sale por la corriente 3. Aquí no hicimos el balance de masa global, hay un balance de masa que se llama el balance global. ¿Alguno o alguna de ustedes que nos lo quisiera decir con palabras? Sería M1 es igual a M2 más M3. Eso es correcto. Entonces, para que por favor tomen nota, el balance global sería M1 igual M sub 2 más M sub 3. De nuevo sería lo que entra es igual a lo que sale. Tenemos una entrada y tenemos dos salidas. Aquí hay un detallito. Fíjense que las M las estoy escribiendo sin el punto. Y que si vemos los cálculos, pues los cálculos al final los tenemos en moles, los tenemos, digamos, lo que es materia, pero no metimos el tiempo. Entonces, por aquí hay un asterisco y por aquí hay una nota. Les pregunto, ¿ustedes han escuchado el concepto de base de cálculo? Sí. Ok, la base de cálculo es un concepto importante. Viéndolo de una manera simple, la base de cálculo es como una fotografía que yo voy a tomar del proceso y entonces eso me define una cierta masa en el equipo. Por ejemplo, si yo, como en este caso, defino una base de cálculo de 1 minuto, entonces, por decirlo así, en el equipo hay 65,37 moles de mezcla de entrada y me define también pues las salidas, 34,385 de salida por la corriente 2, 30,985 por la corriente 3, pero fíjense que sería muy diferente los números si yo digo la base de cálculo 5 minutos o 1 hora o un día, entonces pues los cálculos o los números van a depender un poco de esa base de cálculo, que muchas veces es una base de cálculo de tiempo. La base de cálculo, digamos, es con la experiencia que uno va agarrando, pues, volados para definir las bases de cálculos. Por el momento, pensemos que una base de cálculo muy común es agarrar la unidad de tiempo, el segundo, la hora, el minuto, para, como les digo, tomar una fotografía. Entonces, habiendo dicho esto, podemos seguir con el análisis de este balance de masa. Entonces, fíjense que lo que hicimos fue sustituir valores. Estos son los valores que teníamos arriba. La flujo molar del componente de la corriente 1, la composición del nitrógeno, corriente 1, flujo molar de la corriente 2 multiplicado por composición de nitrógeno de la corriente 2 y más el flujo molar de la corriente 3 por la composición de la corriente 3. Y entonces aquí por razones de espacio yo no incluyo las unidades o no las incluí, pero siempre es recomendable, una recomendación que les hago, siempre estemos chequeando las dimensiones de las sumas, de las multiplicaciones que hacemos para asegurarnos de que los resultados tienen sentido, de que no estamos, por ejemplo, dividiendo donde hay que multiplicar o viceversa, que eso nos genera, por ejemplo, unidades raras y eso nos puede alertar de que hay un error. Fíjense que cuando hacemos los números, las operaciones, nos da de un lado 7,685 moles de nitrógeno están entrando al equipo y por el otro lado, en la corriente 2, están saliendo 0,0437 moles de nitrógeno y en la corriente 3, que es la corriente de gases, está saliendo la mayor parte, 7,642. Y cuando sumamos estos dos números, pues nos da 7,686 versus 7,685.
Entonces, pues esa variación en el tercer decimal, pues podríamos atribuirla al redondeo perfectamente y entonces podemos decir que la masa se conserva, o sea, que el balance de masa pues está correcto, los números. Les voy a hacer una pregunta que normalmente me hacen cuando yo explico por primera vez balance de masa en un grupo. Muchas veces me preguntan que cuánto porcentaje de diferencia es aceptable. Es aceptable para poder decir que la masa se conserva. ¿Ustedes qué dicen? Podría ser tal vez un 10%. 10%. Bueno, yo diría que un 10% podría ser mucho. Un 5. Un 1%, no sé. Digamos que de 5% para abajo podríamos hablar de números aceptables de diferencia. Entre más pequeña la diferencia, mejor. Y una diferencia de 10%, fíjense que en este caso estaríamos hablando de 0.8 moles. Eso es mucho. Y cuando estamos hablando de cantidades muy grandes, pues digamos que hubieran sido 7,000 moles, pues un 5% de 7,000 moles, pues ya eso es una cantidad importante. Eso implica también pues que entre mejores sean los datos que tenemos para hacer la verificación, pues va a ser mejor el resultado como el que tenemos aquí. Casi que 4 cifras coincidentes. Ahora pasaríamos al balance del hidrógeno. Por el momento vamos a mostrar esto. Y aquí hacemos lo mismo. Después de hacer varios balances, uno va viendo que es como mecánico el asunto. Entonces aquí tenemos el balance de hidrógeno, se parece mucho al balance de nitrógeno. El único detalle es que donde había una A, ahora tenemos una B. Nuevamente, al multiplicar la corriente, el flujo molar por la composición, pues nos va a dar los moles de hidrógeno que entran e igualmente en la corriente 2 y la corriente 3 multiplicamos el flujo molar por la composición y vamos a obtener el flujo de hidrógeno que sale por cada una de estas dos corrientes. Como habíamos mencionado, el balance global que decía M1 igual M2 más M3, pues fíjense que si yo puedo escribir el balance global, yo puedo escribir los balances de componente simplemente agregándole o multiplicando cada corriente, cada flujo másico o molar, la respectiva composición, pues ya tengo un balance de componente. Es como para que vayamos analizando las ecuaciones y vayamos agarrando los tips de cómo escribir fácil y rápidamente pues balances de masa. Vamos a continuar. Fíjense que nuevamente sustituimos los valores que teníamos disponibles. En este caso, lo que tenemos aquí son las composiciones del hidrógeno en cada una de las corrientes. En la corriente 1, de 0,35, corriente 2, 0,0066 y 0,73 en la corriente 3, y donde hacemos las multiplicaciones nos da, al separador entran 23,055 moles de hidrógeno, por la corriente 2 salen 0,228 moles de hidrógeno, y en la corriente 3, que es la de gases, como habíamos previsto, por el diseño, por lo que estábamos pretendiendo hacer en el simulador, pues por ahí sale la mayor parte del hidrógeno, 22,828, y cuando hacemos la suma de estos dos términos, pues nos da 23,056 versus 23,055 moles. Entonces, nuevamente, pues hemos verificado que la masa se conserva. Esto, pues también podemos ver que el simulador hace los balances de masa y pues que los hace bien. Seguimos entonces con el balance de amoníaco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense, ahora tenemos el balance de amoníaco. Pues es la misma historia. El balance de masa pues es muy similar a los otros. La única diferencia es que donde teníamos una A o una B, pues ahora vamos a tener una C. Y de nuevo aquí aplica el concepto de que lo que entra es igual a lo que sale y que el producto de flujo molar por composición nos va a dar los moles de entrada, los moles de salida en cada corriente. Sustituimos los valores de los flujos másicos respectivos y los valores de las composiciones de amoníaco en este caso, 0,53 aquí, 0,99 es casi amoníaco puro,
en la corriente 2 y 0.017, o sea, muy poquito amoníaco, pero algo se va en la corriente 3. Entonces, cuando hacemos los números, las multiplicaciones, pues nos da que entraron 34,63 moles de amoníaco y en la corriente 2 se van 34,114 moles y en la corriente 3 se van 0,515 moles. Y aquí podemos hacer un comentario muy interesante que en la clase pasada habíamos hablado de que cuál temperatura usábamos, menos 20 grados Celsius o menos 30 grados Celsius, o si todavía bajábamos más, y me parece que yo les había comentado, pues esa temperatura yo la iba a escoger con un criterio de cuáles eran las pérdidas aceptables. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en este caso se me está yendo medio mol de amoníaco por minuto. ¿Alguna pregunta? Parecía que Sí, alguien... profe, ¿dónde estábamos viendo eso de medio mol? Donde tenemos el balance de amoníaco, donde tenemos el moradito, Ah, sí. 34,63 igual 34,114, que es la corriente 2, más 0,515, que es la corriente 3. De ahí sale el medio mol. Entonces, fíjense que Ajá, sí. si agarramos el punto 515 y lo dividimos entre los 34,60 que están entrando, 34,63, pues eso significa que es un 1,5%. Lo que nos tocaría definir es si estamos dispuestos a aceptar una pérdida de 1,5% del amoníaco que se va a producir. Pues es 0,5 moles por minuto, pero entonces si sumamos eso por hora, por día, por semana, por mes, pues podría ser una cantidad muy importante, entonces podría ser que no sea aceptable. ¿Qué haríamos en este caso? Pues escucho ideas, un par de sugerencias. ¿Qué podríamos hacer si no fuera aceptable perder 0,5 moles por minuto? Cambiar la temperatura, profe, y sacar otros cálculos, ¿o no? Podemos variar la temperatura, o sea, podríamos bajar todavía más la temperatura para que todavía condense más el amoníaco. Esa es una opción. Otra opción, digamos que ya se hizo la separación. Entonces tengo una corriente que tiene gases, pero tiene medio mol de amoníaco. Profe, yo tengo una pregunta. Muy bien, ¿puedes decirla? ¿Dónde está sacando que tenemos una pérdida de 1,5%? Es que no lo visualizo. Sí, vos dividís 0,515 entre lo que está entrando, entre 34,63. Ok, gracias. Con mucho gusto. Fíjense que otra opción sería que si yo ya hice la separación, puedo poner otro equipo y en la corriente de gases, pues hago algún proceso para recuperar ese amoníaco. Eso es algo que existe, por ejemplo, donde se procesan combustibles, pues, digamos, durante la venta de combustibles y durante otras operaciones ocurre vaporización de los combustibles y entonces existen sistemas de recuperación de vapor. Para terminar entonces con este balance amoníaco, vean donde hacemos las sumas correspondientes, pues que nuevamente la masa se conserva porque prácticamente los resultados son iguales hasta el tercer decimal. Hemos verificado no solamente que la conservación de la masa, los balances de masa y los resultados del simulador, todo eso hemos verificado con estos números. Ahora ya tendríamos toda la información que ocupamos para calcular los factores de separación, los split factors, que al final eso es lo que queríamos calcular para poderlos meter los split factors reales, por ejemplo, a nuestro proceso de amoníaco, pero asimismo, ya ustedes con esto, ustedes pueden calcular split factors para sus respectivos procesos. Entonces, vean, por ejemplo, veamos el nitrógeno. Vamos a analizar el split factor del nitrógeno. El split factor sería básicamente lo que salió por la corriente 3 dividido entre lo que entró por la corriente 1. Voy a repetirlo porque es importante. El split factor se calcularía lo que salió por la corriente 3, que es la corriente split, la corriente de gases, entre lo que entró, que lo que entró es el total, es el 100%. Entonces, así es como se calcula. Entonces, tomamos los números que están arriba y en la corriente 3, pues los moles de nitrógeno es este número, 7,642.
y en la corriente 1 es 7,685. Y entonces fíjense, pues que para el nitrógeno el split factor sería 0,9944. Eso, como dicen, para que decirle al simulador cuál es la separación y que se respete, pues que respete los balances de masa. De la misma manera, el hidrógeno, lo que salió por la corriente 3 de hidrógeno fueron 22,828 moles, y lo que está entrando, recordemos, por minuto, es 23,055. Entonces, en el caso del hidrógeno, pues el split factor es 0,9902. Y para el amoníaco, pues es lo que habíamos visto, 0,515 moles que salen junto con los gases y 34,63 que están entrando. Entonces, fíjense que para el amoníaco es 0,0149, que precisamente es el 1,5% del que habíamos hablado. Profe, una consulta. ¿Qué significa o cuál es lo que tenemos con el split factor? El split factor es lo que teníamos en el simulador. Voy a salirme un momento de esta pantalla para volver a la pantalla del simulador. Y profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Los tenemos que meter al simulador o simplemente es para comprobar? Es un dato que hay que meter en el simulador. Por eso es importante. Entonces, aquí estamos nuevamente en la pantalla del simulador. ¿Todos están viendo la pantalla del simulador? Sí. Muy bien. Entonces, estamos en este último equipo, el Compound Splitter. Este equipo es un equipo que hay que decirle, digamos, cómo tiene que separar. Aquí está entrando una corriente líquido-vapor que tiene hidrógeno, que tiene nitrógeno, que tiene amoníaco, pero este equipo no hace ningún cálculo. Lo único que hace es lo que uno le diga. O sea, el cálculo lo que hace es él separa dependiendo de lo que uno le diga. Entonces, por eso nosotros teníamos que hacer todo ese balance de masa para poderle dar la información, que la información es la que está, por decirlo así, en esta ventana, donde fíjense que aquí están los split factors. Esos son los que acabamos de calcular. Entonces, en la clase pasada los habíamos, digamos, estimado, puesto unos valores así inventados, con cierta lógica, que iba a ser el hidrógeno y el nitrógeno pues muy altos, muy cercanos a 1, y el amoníaco iba a ser cercano a 0. En este caso, el amoníaco resultó ser un poquito mayor, 0,01. Nosotros supusimos más bien muy bajo. Y en el caso del hidrógeno y el nitrógeno, pues aproximadamente 0,99 algo. Precisamente estos son los factores que tenemos que introducir en el simulador y que para calcularlos hay que hacer en papel los balances de masa. Entonces queda claro entonces pues el concepto de split factor y en dónde lo tenemos que usar. El split factor pues es lo que sale por la corriente split dividido entre lo que está entrando por la corriente de entrada. Es una, digamos, definición general. Típicamente, lo más común es que haya una sola entrada de proceso. Sí te digo que sí existen equipos que pueden tener 2 entradas. Se me ocurre el famoso semi-batch, que es un reactor químico que yo estoy añadiendo 2 corrientes, la corriente A y la corriente B. Entonces, eso sí podría existir. Habría un split factor de A, que entonces solo entraría la corriente A. Y el split factor de B, pues solo nos interesaría la corriente de entrada de B. Entonces, generalmente hay manera de identificar lo que está entrando. Digamos, el otro detalle es que hay un split factor del hidrógeno, entonces solo vemos el hidrógeno, o el split factor del amoníaco, pues solo nos fijamos en el amoníaco. O sea, nos vamos a fijar en un componente en particular. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Está bien? Lo que son los datos estos de composición, uno los obtiene a partir de los cálculos que hizo el simulador.
para yo poder realizar los balances. Pues no necesariamente. De hecho, lo ideal sería que ustedes puedan hacer todos los balances de todos los equipos. Por eso les digo que pues algunos equipos en particular, pues los vamos a ver aquí. Vamos a repasar cómo se hacían los cálculos. Por ejemplo, cuando se me separa una fracción líquida y una fracción vapor, pues entonces ahí yo tengo que saber cómo se me van a repartir cada componente y eso va a depender de lo que se llama el equilibrio de fases. Si a ustedes les parece, pues seguimos con ejemplos sin reacción química y el ejemplo con reacción química, pues lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Para qué va a ser importante el ejemplo con reacción química? Por el balance de masa del reactor.